Que la gracia y la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Gracias a Dios por este hermoso día y por todas las bendiciones que tenemos. Gracias a Dios. También gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permite estar realmente transmitiendo con ustedes. Y desde luego nos gozamos bastante, ¿verdad? Que nos tiene aún en su camino santo. Y no porque seamos buenos ni mejores que los demás, sino simplemente por la pura misericordia de Dios. Eso hay que reconocerlo, ya que eso es lo que nos sostiene en la mano del Señor. Y bueno, hoy en este día también damos gracias a Dios por este fin de semana que tuvimos una fiesta grande, ¿verdad? Con nuestros hermanos, hermanos que conocemos hace más de 30 años, una convivencia hermosa. Nos tocó ver a nuestro hermano Marcelo, a quien le mandamos un saludo. Lo conocimos de 10 años, un niño todavía, y ayer ya hablando con aquella libertad, ya con hijos, ¿verdad? Es una bendición grande. Niños que conocimos, ¿verdad? Muy, muy pequeños, ahora ya son adultos, algunos hasta padres. Y eso nos gustamos bastante, ver a la juventud y a los hombres o mujeres ya maduros, ¿verdad? Que han pasado un proceso dentro de la iglesia o dentro entre los hermanos. Eso es muy hermoso. Así que gracias a Dios por este fin de semana que nos permitió convivir con los hermanos en la fe. Y desde luego, ¿verdad? También gracias a Dios que nos permite hasta el día de hoy tener lo que necesitamos. Agradezca a Dios por ese día que le ha regalado, ese día que tiene, ese día Dios se lo dio. Yo sé que a veces hay carencias, hay pruebas, hay luchas, pero todo eso, hermanos, también es parte de nuestro crecimiento espiritual y nuestra confianza en Dios. Así que aceptemos todo lo que venga de parte de Dios. Y bienvenidos mis hermanos, por ahí en San Luis Potosí, radiovida.mx 96.5 FM, la voz de la Biblia, bienvenidos. Y cada uno de ustedes también, ¿verdad? Que nos acompaña siempre, bienvenidos. Vamos a hablar un tema que la próxima semana, ¿verdad? Se va a hablar acerca de que es la Pascua. Y en realidad es algo muy, muy lamentable, ¿no? Que la iglesia evangélica, la iglesia protestante, en lugar de estudiar lo que es la Pascua, siguen las tradiciones. Y de eso tenemos que hablar. El ministerio en el que estamos, no estamos para condenar a nadie. No decimos que alguien se va a salvar porque obedezca lo que decimos aquí, o se va a perder si no obedece. No, ese no es nuestro trabajo. ¿Verdad? Nuestro trabajo es decir lo que dice la Biblia, lo que marca la historia, lo que descubrimos a través de los años, y es su decisión personal el hacer caso a las escrituras o seguir llevando ritos o tradiciones que muchas veces son paganas, ¿verdad? Esa es su responsabilidad delante de Dios, ¿verdad? Y otra cosa importante, que no estamos haciendo estos estudios para que alguna persona se enoje, no, al contrario, es para que meditemos si hay algo que estamos haciendo mal. Bueno, tenemos que examinarnos si realmente estamos dentro de la fe, ¿verdad? Porque es un examen el que debo de hacer en mí mismo. Mi pastor no me va a salvar, el sacerdote no me va a salvar, el papa no me va a salvar, ¿verdad? Aunque muchas veces pensamos que tener un acercamiento con ellos como que nos santifica, pero no, en realidad es algo personal, individual con Dios. Así que católicos, diferentes denominaciones evangélicas o protestantes, aún aquellos que no creen en la palabra de Dios o no creen en Dios, ¿verdad? Mediten su vida. Es muy importante meditar cada uno en lo que estamos haciendo y en lo que creemos en Dios, ¿verdad? Decimos, Señor, ayúdanos a cambiar, a mejorar o a darnos cuenta de dónde estamos fallando, que eso es muy, muy importante. Y bueno, gracias a Dios por este día. Vamos a orar antes de pasar la palabra del Señor. El tema es ¿qué es la verdadera Pascua? Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude para dar el tema conforme a la palabra de Dios y no las tradiciones de los hombres. Vamos a orar. Padre bendito, le damos gracias, Señor, en esta hermosa noche por la bendición que nos da de estar de pie, porque hasta el día de hoy nos ha guardado, Señor, de los peligros. Nos da, Señor, el sustento, el abrigo, Señor. Nos guarda de todo aquello que nos hace mal, Padre. Gracias por tenernos en su mano, Señor. Ahora, Padre, agradecemos también por esta oportunidad de poder transmitir, Señor. Pedimos, Padre, que prepare el corazón de los que van a estar escuchando. Y le pedimos, Padre, también que use mis labios, que no sean las ideas de los hombres, sino lo que dice palabra. Por eso le pedimos, Padre, que esa tierra preparada donde va a caer la semilla, que caiga en una buena tierra para que el día de mañana dé fruto a su tiempo, Señor. No pretendemos, Señor, tampoco condenar organizaciones o personas. Ese no es nuestro trabajo, Señor. Solamente venimos a predicar lo que dice palabra de Dios, analizarla, escudriñarla y ponerla en práctica, Padre. Gracias, Señor, por esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy en esta tarde quiero presentar un libro, el cual se lo recomiendo, Babilonia, Misterio Religioso. Es un libro que tengo yo hace ya más de 30 años, prácticamente lo que tengo de convertido. Tendrá conmigo
si acaso 6 meses menos de mi conversión, ¿verdad? Porque me interesó lo que decía un hermano hace ya muchos años, no sé si viviera el hermano, pero habló y de un tema muy hermoso y me interesó. Fui y compré el libro y realmente tiene bastante información. Babilonia, Misterio Religioso. Con esto quiero decirle, ¿verdad? Cuando uno recomienda un libro, quien sea, no nomás yo, quien sea, yo lo que busco mucho son la información, donde puedo buscar más, ¿verdad? Dar los datos de dónde, las bibliografías, de dónde lo sacó. Entonces a mí no me interesa el decir, oh, tengo un libro muy importante. No, no, no. Lo que quiero es la información que este hermano tiene o estas personas que tienen, muchos no son cristianos, ¿verdad? Pero les gusta investigar. Entonces dan información y yo lo busco. Hay enciclopedias, hay, hay libros de historia que pueden corroborar lo siguiente. Entonces, no se base solamente en lo que uno le recomiende, sino en lo que está escrito al final, ¿verdad? De dónde sacó la información. La bibliografía es una parte importante para nosotros que damos estudios para saber y corroborar que lo que están diciendo en este libro o en esta investigación, estudios, pues de dónde sacaron la información. ¿Verdad? Aquí hay bastante información que yo en lo personal he investigado varias de esas, veo la enciclopedia católica, voy a los diccionarios que recomiendan, o dónde está la historia. Para eso, para mí, es muy útil la parte de atrás, la bibliografía, y para todos ustedes también. Así que Babilonia, Misterio Religioso, es un libro que tiene bastante información. Y pues hay que dar la recomendación. Y precisamente de este libro saqué información hace muchos años del estudio que vamos a dar hoy en esta tarde. Y bueno, el tema es, ¿qué es realmente la Pascua? Y para ello tenemos que ir a donde nace la Pascua. Éxodo, capítulo 12. Ahí donde nace la Pascua, eso está en información completa. Le recuerdo, primero apunte la cita y luego busca la cita. Éxodo capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Pero en su casa todo el capítulo 12 lo puede leer para entender mejor lo que es la Pascua y cuándo se dio la Pascua. Yo voy a tocar algo casi superficialmente, porque se tarda uno mucho y no 2 o 3 días, se tarda mucho más tiempo para poder estudiar lo que es la Pascua, ya que no es nomás en este libro de Éxodo, sino también en Levítico, y va uno buscando más información. Entonces, hablamos algo general, pero usted tiene también el compromiso delante de Dios de seguir investigando y escudriñando, y no se basa en lo que diga un sacerdote, lo que diga un pastor, lo que diga un apóstol, ¿verdad? No importa quién lo diga, usted tiene el compromiso delante de Dios de seguir escudriñando lo que se les ha enseñado, ¿verdad? Porque al final de cuentas dará cuenta a Dios de usted, de lo que está haciendo y también de lo que no hagamos. Bien, Éxodo capítulo 12, versículo 1 al versículo 8, dice en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Versículo 1. Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, versículo 2, este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primero en los meses del año. Ahí comienza el calendario israelita o judío. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, en el que acaban de inaugurar, en el 10 de este mes, se tomará cada hombre, perdón, un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. 4. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, según el número de las almas, cada uno conforme a su comer. Echaré la cuenta sobre el cordero. Es decir, si una persona tenía nada más 2 hijos y tenían un cordero que era bastante comida, bastante carne la que salía, entonces en lugar de que el vecino que tenía 4 hijos o 6 hijos, en lugar de que él matara un cordero, pues yo lo invitaba a mi casa y ¿sabes qué? Ven para acá porque no podemos desperdiciar nada, no vamos a dejar nada para mañana. Tenemos que comerlo y entonces tenía que participar la gente para acabarse ese cordero que iban a sacrificar. Es decir, el cordero no se podía desperdiciar. Más adelante, versículo 5. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras. 6. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. 7. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. 8. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y pan de sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Perdón.
Bueno, aquí nos detenemos, ¿verdad? En esta escritura, y ahí nace la Pascua. Pero vuelvo a repetir, usted lea todo el capítulo ya más, en su casa con más calma, pero ahorita vamos a basarnos del 1 al 8 y otros versículos que vamos a leer. Entonces, cuando nace la Pascua, el Señor ahí pone por primera vez el calendario judío y dice, en este mes, que sería el primero de los meses, como para nosotros sería enero, ¿verdad? Entonces, ellos es el mes de Nisan, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, será el primero de los meses, pero el día 10 de este mes, que acaba de comenzar el calendario, vas a apartar un cordero. Y el cordero tenía que ser sin mancha, sin defecto, macho de un año, ¿verdad? Tenía que reunir ciertos requisitos. Entonces dice, el día 14, o sea, tenía que estar con ese animalito por 4 días más, y el día 14, ese día, toda la casa de Israel lo va a inmolar. ¿Verdad? Y acuérdense, no tenía que haber desperdicio. Y bueno, ahí nace la Pascua. Ahí es donde comienza la Pascua. ¿Qué quiere decir Pascua? Pascua viene del griego pasaj, y pasaj quiere decir, ¿verdad?, de paso, que pasó de largo. Eso quiere decir la Pascua. Entonces, pasa la Pascua. Pero vea lo que dice ahí. En el versículo, déjame ver, perdón. Vamos a ver hasta el versículo 12. Le vamos a ver varios versículos, pero usted va a ver en su casa todo el capítulo. Versículo 12. Vamos a leer del 12 al 15. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. 13. Oiga lo que dice aquí. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, porque como va a pasar, ahí está la cosa, va a pasar, pues se llama pasaje, ¿verdad? Eso es la Pascua. Y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando heriré la tierra de Egipto. 14. Y este día os ha de ser en memoria, oiganlo bien, en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne al Señor. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Debe ser solemne, algo serio, ¿verdad? Algo reverente, algo que tenía que cumplirse. 15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. Lo mismo que dice el versículo 8, en el 8 dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Recuerde, tenía que haber un sacrificio, derramamiento de sangre. Esa sangre va a ser una señal, porque se pintaba el dintel o el marco de la puerta, e iba a ser una señal. Y por ahí va a pasar el Señor, y lo que iba a hacer es ir quitando, ¿verdad?, la vida a cada primogénito, no a toda la familia, primogénito. Entonces, esto era muy importante entenderlo, porque en un futuro era una representación de lo que pasaría con Jesús. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? La Escritura nos habla de que todo Israel tenía que sacrificar el cordero, apartarlo en primer lugar el día 10, el día 14, seguir alimentando al animalito, desde luego. El día 14 lo iban a sacrificar, y ese sacrificio no tenía que tener desperdicio, y también, ¿verdad?, la sangre derramada de ese corderito se iba a usar para pintar el marco de la puerta o dintel. Pasaba el Señor, y donde veía la marca, que era una señal, donde veía la señal de la sangre, ahí no había muerte. Entonces, fíjese bien, hay protección, hay derramamiento de sangre, hay un sacrificio, debe de comerse la carne, y también debe de apartarse del pan sin levadura. Todo lo contrario de lo que hacen hoy en día algunos, en algunos lugares, ¿no? Prohíben la carne y hacen la capirotada. No sé en tu país cómo le llaman, ¿verdad? Pero en México y otros países que yo conozco en Centroamérica, hacen de un bolillo, de un pan, hacen comida que está riquísimo. No digo que se va a condenar porque se lo coma, pero bueno, verán, todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Se prohíbe la carne, pero se puede comer la capirotada. Y acá no, es al contrario. Se debe de comer carne y se prohíbe todo bolillo, todo pan que esté leudado. Así que vean lo que vamos ya comenzando contrario a la palabra de Dios. Aquí mismo, pero más adelante, Éxodo capítulo 12, vamos a leer versículos 26 y 27. Versículo 26. Y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué servicio es este vuestro? 27, note aquí.
Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces dice, cuando sus hijos le pregunten, como esto iba a ser perpetuo, todo el tiempo lo iban a estar haciendo, dice, bueno, papá, ¿qué significa esto? Abuelo, ¿qué significa este sacrificio que estamos haciendo o este acto? Bueno, este es el cordero de la Pascua, que fue sacrificado, y note esto, era para protección de ellos. Dice, porque por ahí pasó el Señor, ¿verdad? Y preservó la vida de nosotros. Entonces, eso era lo que decía la Biblia, ¿verdad? La Pascua tiene que ver con el derramamiento de sangre, con el sacrificio. No tiene nada que ver, hermanos, con otra cosa. Era una festividad solemne, de respeto, de reverencia. Se tenía que cumplir, también de convivencia. Ese corderito que estaba sacrificando era, obviamente, lo entendemos, que en un futuro sería el mismo Señor. Porque Juan el Bautista, Juan capítulo 1, versículo 29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, que el Señor, cuando establece el primer mes, establece el primer sacrificio de la Pascua. El día 10 se aparta, el 14 sacrifica, toda la gente lo tiene que comer, debe estar en su casa. Si alguien no marcaba la puerta, pues ahí va a haber muerte con el primogénito, ya sea de sus animalitos o de las personas, iba a morir el primogénito. Pero cuando veían la marca, pasaba. Entonces, era una señal de protección, y se hizo dentro de Egipto porque ese día al día siguiente iban a partir de ahí. Entonces, tiene mucho simbolismo esto. Y esto, hermanos, es importante entender lo que es la Pascua. Ok, vamos más adelante. Acompáñenme ahora a Mateo capítulo 26 hasta el Nuevo Pacto. Mateo capítulo 26, vamos a leer versículos 18, 19 y nos brincamos al 26 hasta el 30. Mateo 26, versículos 18, 19, 26 hasta el versículo 30. Mateo capítulo 26, versículo 18 y 19. Este estudio es en dos partes, porque en uno solo no alcanzaríamos. Se habla acerca de la resurrección y también acerca de la Pascua. Entonces no vamos a tocar hoy el día de la resurrección, pero vamos a ver lo que es la Pascua. Mateo capítulo 26, versículo 18 y 19 dicen el nombre de Jesús. Versículo 18. Y él dijo, id a la ciudad a tal hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y aderezaron la Pascua o prepararon la Pascua. Es decir, el Señor le dice, vayan a tal casa y ahí voy a pasar la Pascua con ustedes. Y bueno, la Pascua, fíjese bien, la Pascua. Y lo que hacían los israelitas en el Antiguo Testamento, también lo seguían haciendo en el Nuevo Testamento. Ahora, déjeme decirle, en los 4 evangelios y el primer capítulo todavía de Hechos está todavía en el Antiguo Pacto. Es decir, aunque ya Cristo murió en el libro de los Hechos, ya murió, pero los judíos tenían todavía las mismas celebraciones. Ya a partir del día del capítulo 2 de Hechos, ahí nace la iglesia, ahí ya se predica a los gentiles, pero dentro de los evangelios y el primer capítulo todavía estaban bajo los ritos judaicos, ¿verdad? Que todo era el antiguo pacto. Pero aquí ya le da un sentido diferente a lo que es la Pascua. Dice, vayan a tal casa, preparen ahí la Pascua porque ahí voy a pasarla con ustedes. Bueno, vamos más adelante. Ahora vamos a ver el versículo 26 hasta el 30. 26, 30. Dice en el nombre de Jesús, versículo 26. Y estando comiendo ellos, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Y lo partió y dio a los discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo.
No dice, este es mi cuerpo. No dice, esto es mi cuerpo. Está hablando de un elemento. 27. Y tomando la copa y dando gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Nuevamente dice, porque esto es mi sangre, no dice esta es mi sangre, ¿verdad? Muy importante esos detalles. 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de las olivas. Bueno, ahí vemos, ¿verdad?, que el Señor celebra la Pascua conforme al rito de los israelitas, lo que dice en Éxodo capítulo 12. Se celebra, pero instituye el Señor lo que llamamos Santa Cena. Los elementos, jugo de uva y también el pan sin levadura. Yo sé que hay algunos que dicen, no, que era vino, porque se usaba el vino comúnmente allá. Sí, pero no era vino fermentado. Ese es otro tema muy diferente. Hay hermanos que no están de acuerdo en esto, pero lo que dice la Biblia tenemos que respetarlo. Me guste o no me guste, lo que es bíblico tengo que aceptarlo. Otra cosa aquí, tampoco es el tema, pero cabe aquí mencionarlo. La Iglesia Católica cree que se convierte literalmente, ¿verdad?, por obra mágica del sacerdote, que se convierte en el verdadero cuerpo y la verdadera sangre, ¿verdad? Que eso no lo dice la Biblia, pero bueno, ellos lo creen. Ya hemos hablado del tema de que ya no hay sacerdotes, como lo hay en la Iglesia Católica, ya no existe eso en el Nuevo Pacto. Por tanto, como dicen ellos, que se ocupan a mano consagrar al sacerdote para que se convierta el pan en verdadera carne y el jugo de uva en verdadero sangre de Cristo. Eso no está en la Biblia. Entonces, debe ir meditando, ¿verdad? No se enoje, simplemente medítelo, escudriñelo, vea que no hay sacerdotes ya, no hay ese tipo de ritos como había en el Antiguo Pacto, y mucho menos se convertía mágicamente esto. Entonces, esto hay que entender. Dice, esto es mi cuerpo, no dice, esta es mi sangre, o este es mi perdón, o este es mi cuerpo, o esta es mi sangre. No, dice esto, ¿verdad? Porque está hablando de un elemento. Eso es importante. Pero bueno, dice aquí la Escritura, ¿verdad?, que el Señor establece en ese momento un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? O un nuevo testamento. Bueno, el derramamiento de la sangre para el perdón de los pecados. Él es el Cordero de Dios que iba a quitar los pecados del mundo. Y aquí hay un nuevo elemento que la Iglesia cristiana lo celebramos, ¿verdad?, que la cena del Señor. En algunos, ¿verdad?, lo hacen una vez al año, otros lo hacen cada 15 días, otros cada domingo, o sea, difieren. Cuando hablemos del estudio acerca de cuándo celebra la cena del Señor, nos daremos cuenta que la gran mayoría no lo hace conforme a la palabra de Dios. Bien, vamos más adelante. Acompáñenme ahora. Esta es la cena del Señor. No convierte el pan en el cuerpo verdadero de Cristo, ni tampoco convierte el jugo de uva en sangre de Cristo. Eso no está. Vamos a 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 20 al 26. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 20 al 26. Primero Corintios 11, 20, en el nombre de Jesús. Versículo 20. De manera que cuando os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor. Está hablando de la cena del Señor. 21. Porque cada uno se anticipa al otro para comer su propia cena. El uno tiene hambre, el otro está embriagado. 22. ¿Qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabo en esto? No, no os alabo. 23. Porque yo recibí del Señor, oígalo bien aquí, porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado, que el Señor Jesús, la misma noche que fue entregado, tomó pan. 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. ¿Qué dice ahí? Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo testamento de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres
en memoria de mí. Nuevamente dice, en memoria de mí. El 26. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Bueno, aquí podemos ver, corroborar lo que dice el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, en Hechos capítulo 12, lo vimos en el versículo 26 y 27, donde cuando te pregunten tus hijos, ¿verdad?, que qué es este acto, bueno, tú le vas a decir, ¿verdad?, que es cuando derramó la sangre, que el Señor lo libró dentro de Egipto, lo sacó de Egipto. Eso es lo que dice la Biblia. Hay un sacrificio, hay sangre ahí. Eso es importante entenderlo, hermanos. Usted que dice que es cristiano, que dice que quiere obedecer la palabra de Dios, que tiene revelación, bueno, tanta cosa. Si no entiende esto, algo está fallando en nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa? La Pascua del Antiguo Testamento, con lo que habla ahora Pablo y lo que dijo el Señor en la noche que fue entregado, porque después de que partió el pan y dio el jugo de uva, bueno, fue al Getsemaní, fue traicionado por Judas, entregado por Judas, y después en la noche hicieron un juicio ilegal para el Señor, y al día siguiente fue sacrificado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Notemos que dice que hizo la Pascua el Señor conforme al rito judío. Dice, vayan a tal casa, díganle que voy a pasar la Pascua con ustedes ahí, y preparan la Pascua, y está con ellos comiendo, está participando con ellos. Ahí en esa cena de la Pascua, el Señor establece la Santa Cena, que es lo que ahora menciona aquí el apóstol Pablo. Pero ahora nos dice algo muy importante. Dice aquí en el versículo 24 y versículo 25, al final dice, haced esto en memoria de mí. Vimos en el antiguo pacto lo que era Éxodo, que tenía que hacerse también en memoria, ¿verdad? Porque era un recordatorio de lo que habían vivido en Egipto, dentro de Egipto. Todo esto nos lleva a entender la palabra de Dios, no la interpretación de las personas, sino la palabra de Dios de que la Pascua tiene que ver con muerte, con sacrificio, con derramamiento de sangre. Eso tenemos que entenderlo porque es lo que dice la Biblia, no hay interpretación ahí. La Pascua dice claramente que era la muerte del Cordero porque nos iba a librar de la muerte. Había derramamiento de sangre, Cordero perfecto, derramamiento de sangre, la señal de la sangre para protección. Había una salida de Egipto, había también esa liberación del mundo. Entonces, todos estos simbolismos nos llevan a entender que la Pascua no tiene nada que ver con la resurrección. La Pascua. Peor aún, que en Estados Unidos y varias partes de Europa, lo celebran con la coneja. Es algo terrible. Y le llaman Easter, ¿verdad? Que tiene que ver con una diosa. No vamos a hablar mucho de eso, pero tiene que ver con una diosa, la cual, ¿verdad? Viene ahí del nombre Astarter. Y bueno, vienen muchas palabras que usamos hoy en día, en la actualidad, que son de origen pagano. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tristemente hay cristianos que ese día dentro del templo, ¿verdad?, esconden los huevos, los pintan y los esconden, y están los niños ahí buscando. Entonces le pregunta uno a ellos, bueno, ¿y qué significa? Es que el huevo adentro tiene una vida, y es la resurrección de Cristo. Por tanto, el huevo los huevos de Pascua es bonito para que los niños entiendan lo que es la resurrección. Vamos a entender primero una cosa. ¿Qué tiene que ver una coneja con huevos? Pudiera ser un pato, una gallina, qué sé yo, una pata, una gallina, cualquier ave, ¿no? Que obviamente pone huevos. Bueno, diríamos, bueno, la gallina pone huevos y de ahí sale un pollito. Pero no, una coneja. ¿De dónde viene esto? Les invito a que lean este libro, ¿verdad? Babilonia, Misterio Religioso, y habla mucho acerca de eso, aún en la enciclopedia británica. Les habla dónde viene también. No me la traje acá, pero yo lo acabo de leer hace un rato. Para corroborar lo que ya hace años predico, ¿verdad? Que todo eso tiene que ver con el paganismo, no tiene que ver ni siquiera ni con la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica adopta eso del paganismo y mucho evangélico y protestante siguen trayendo esas tradiciones. Es decir, salen de Egipto, pero Egipto no sale de su corazón. La resurrección, la Pascua, la Navidad y tantas cosas que hacen, ¿verdad?, que no vienen en la Biblia. Y muchas de ellas son antibíblicas. Entonces, usted como cristiano tiene que preguntarse por qué practica esas cosas. O también, ¿por qué no las practica?
Anímese a hablar con su pastor, con su sacerdote, decirle, oiga, hermano, ¿en qué parte está de la Biblia? Oiga, cura, ¿en qué parte de la Biblia está esto? ¿Verdad? Pero hay gente que no le importa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La gran mayoría, tanto católicos como la mayoría de protestantes y también evangélicos, pues ya no leen la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo del Espíritu, dale vuelo al Espíritu, deja que el Espíritu te mueva, y ahora ya con que vean que soy profeta ya la hice, con que vean que soy un apóstol ya la hice. No, señor, aquí es importante la palabra de Dios. Entonces, lo que dice la palabra de Dios nos ayuda a entender qué es lo que debemos de hacer. Si la Pascua en el antiguo pacto representa la muerte de un cordero, una sangre derramada ahí, esa sangre es como señal para protección. Y hay una salida de ese lugar por el mismo Señor. Entonces, hoy está diciendo Pablo aquí, dice, bueno, esto hágalo en memoria de mí. ¿De qué? ¿De tu cumpleaños? ¿De tu nacimiento? No, de su muerte. Dice en el 26 al final, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Versículo 26 nuevamente, léalo bien. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. No resurrección. No resurrección. Ahora, yo no he encontrado, yo he visto varias teorías, no he encontrado cuándo empezó a confundirse la Pascua con la resurrección. No lo he encontrado. Pero quizá por ahí en algún otro historiador está, ¿verdad? Yo no tengo todos los libros de historia, ¿verdad? Me gustaría tenerlos, pero no los tengo. Pero quizá alguien sepa cuándo se originó esta confusión. El problema es no cuándo se originó, sino por qué el pueblo evangélico se aferra a hacer algo que no es bíblico. El siguiente domingo se van a levantar temprano muchos, porque van a cantar hasta las mañanitas al Señor. Y ese día van a estar muy temprano porque el Señor resucitó en la mañana. Pues no, conforme a la Biblia no. Eso hay que tener mucho cuidado. Y vuelvo a repetir, el tema no es la resurrección, es la Pascua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ni siquiera se celebraba, hermanos, en este momento la resurrección de Cristo. No estoy diciendo que no hay que celebrar que Cristo resucitó. No, al contrario, es nuestra esperanza. Mi esperanza no es la muerte, mi esperanza es la resurrección. El bautismo es lo que habla también, ayer hablamos del bautismo. El bautismo es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Entonces, mi esperanza no está en que murió el Señor. Porque muchos dioses murieron, muchos profetas murieron. No, la esperanza del creyente, el verdadero creyente, es que Cristo resucitó, venció la muerte. Por tanto, aunque mi cuerpo muera en este momento, un día vendrá la resurrección, dice la Biblia. Entonces, esto es bien importante entenderlo. La Pascua es tan importante como la resurrección, pero son dos eventos diferentes. La Pascua viene del antiguo pacto y eso quiere decir pasar de largo, pasar. A mí no me haga caso, vea la historia. Ahorita con internet no ocupa comprar tantos libros. Le recomiendo que los compre, pero si no los puede comprar, bueno, métese al internet y busque. No sea perezoso, no sea negligente. Está de por medio de salvación también. El conocimiento de la Escritura. Entonces, cuando uno le está diciendo, tienen que hacer esto y damos los datos, dónde lo puede encontrar, o lo que dice la Biblia, no se enoje con el que le está enseñando, enójese con usted por perezoso, por negligente, por irresponsable en su vida espiritual. Qué bueno es que alguien todavía tenga el valor de decirnos que eso está mal o que eso no es bíblico o es antibíblico para poder corregir mi camino. Es el trabajo de todo predicador. Muchos predicadores lo que hacen es agarrar una predicación del internet, la pasan como si fuera bíblica, pero es antibíblica muchas de ellas. Alabanzas también las adoptan, modernas, alabanzas, todo, y lo que meten son alabanzas al enemigo de nuestra alma, porque no analizan el contenido. Entonces es importante que cada pastor que es responsable de una obra va a dar cuenta de todo eso. Yo no puedo decirle al pueblo, ¿saben qué? Vamos a levantarnos a las 5 de la mañana el domingo porque el Señor restó el domingo. No es cierto. No es cierto. Es una mentira. Entonces, esto es bien importante entenderlo. La Pascua se tiene que celebrar sin huevos, sin coneja y sin festividades así. No, sí se debe hacer con el pan y la levadura. Digo, sin levadura, pan sin levadura. No con capirotada. Ahora, si usted hace capirotada, no es que se va a morir por eso o se va a condenar por eso. No. Es una tradición del pueblo quizá, lo que sea. Pero no mezcle una cosa con otra. ¿Verdad? El Señor dice, en la Pascua judía, tenía que haber pan sin levadura y tenía que haber, tenía que haber cordero, carne. Entonces, no se puede hacer al revés, ¿verdad? Porque entonces ya no estamos en la Biblia, estamos en contra de la palabra de Dios.
Ahora ya para nosotros ya no lleva ese rito del antiguo pacto, ya no lo lleva. ¿Por qué? Porque dice Pablo, en Corintios también dice que nuestra Pascua ya fue sacrificada. Cristo es nuestra Pascua ahora. Y por tanto, ya no ocupo hacer yo lo del cordero, traerme un cordero para acá, ya no ocupo hacerlo. Porque ya Cristo ya fue dado por mí. Eso es importante que lo entendamos. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Esto es algo que a mí me llama mucho, mucho la atención. Fíjese bien. Aquí 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al versículo 4. En el nombre de Jesús dice, versículo 1, empero os aclaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. 2. Por lo cual asimismo, si retenéis, óigalo bien, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Lo contrario es que si no la retiene, ¿qué pasa ahí? Y si no, creíste en vano. 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. ¿Pero dónde lo recibió? Pues por revelación. Pablo dice que por revelación. Lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. 4. Y que Jesús fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Óiganlo bien, según las Escrituras, no conforme a las tradiciones. Oh, es que ustedes, los protestantes, los evangélicos, no tienen tradición. Bueno, es que en este caso no ocupamos una tradición, ocupamos lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, ¿verdad?, que Cristo fue muerto, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, no conforme a la tradición. Por tanto, no tiene nada que ver la Pascua judía, que comienza en Éxodo capítulo 12, y luego el Señor instala una forma nueva, que es la Santa Cena. Y luego Pablo nos aclara en el capítulo 11 de Primera de Corintios, ¿verdad?, que cada vez que lo hagamos, estamos recordando la muerte del Señor, no la resurrección. Y nos dice que cada vez que lo hagamos en memoria de Cristo. Porque Cristo es aquel cordero que fue sacrificado. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la resurrección en este caso no tiene nada que ver. Sin embargo, se van a levantar y van a ir temprano en la mañana a recibirlo con mariachi y los hermanos bien contentos. ¿Y saben lo que están haciendo? ¿Saben lo que están haciendo? Es increíble la ignorancia que hay en cuanto a la palabra de Dios. Pablo aquí dice, el Señor fue muerto, fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Pero ¿cómo es conforme a las Escrituras? Si Pablo escribe y dice conforme a las Escrituras, bueno, ¿a dónde tengo que ir? A las Escrituras. Acompáñenme a Mateo, capítulo 12, versículo 38 al 40. Mateo 12, versículo 38 hasta el 40. Mateo 12, 38 y versículo 40. Recuerda que Pablo dice que conforme a las Escrituras. Versículo 38, en el nombre de Jesús. Mateo 12, 38. Entonces respondieron ciertos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. 39. Mas él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Mas no les será dada señal, sino la señal de Jonás el profeta. Óigalo bien, eso es bien claro en eso. 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Para empezar, Pablo dice, ¿verdad? En 1 Corintios 11 dice que cada vez que se haga este acto, se recuerda la muerte de Cristo. Porque Él es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Y dice que se haga en memoria de Él, no de su resurrección. La Pascua no tiene nada que ver con la resurrección. La Pascua tiene que ver con sacrificio, con dolor, con liberación, ¿verdad?, con protección. Esa es una señal, la sangre de Cristo. No tiene nada que ver con que el Señor resucitó y que venció la muerte, nada. Qué bueno que el Señor resucitó, yo me alegro de ello porque es mi esperanza, la resurrección. Pero no mezclemos una cosa con otra porque aquí viene el peligro. Pasa con la Navidad. A mucha gente no le gusta que hablen de Navidad. Y hablo de protestantes, hablo de evangélicos.
No les gusta que hable de Navidad. ¿Por qué? Porque se compromete con el Señor. Prefieren, muchos le tienen miedo a la esposa, le tienen miedo a la congregación, al pastor. ¿Verdad? No, hay que ser claro, lo que es pagano, punto. Ahora, el que lo hace sabiendo que es pagano, pues él sabe lo que está haciendo, pero el que lo ignora, para eso estamos, para aprender todos juntos. Aquí está hablando el Señor, que la señal va a ser la de Jonás. Y vamos a ver a Jonás entonces. Si el Señor cita a Jonás, a lo mejor es una mala traducción aquí en griego, que se pusieron una palabra por otra, pudo haber sido el error de traducción, no del Señor. Error de traducción, que a lo mejor era nomás la señal de Jonás. Pero cuando el Señor aclara que es 3 noches y 3 días, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Acompáñeme a Jonás, capítulo 1, y vamos a leer nada más el 17. Jonás, Jonás 1, 17. Dice en el nombre de Jesús, Jonás 1:17, mas el Señor había prevenido un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. O sea, no es una mala traducción lo que el Señor dijo, porque puede haber un error de traducción. ¿Verdad? Que se comieron una palabra o le añadieron por ahí algo, ¿verdad? O tradujeron mal. Podría haber sido. Pero cuando él menciona la señal de Jonás, bien puede haber dicho, bueno, que estuvo Jonás en el vientre del pez. Podría haber dicho esto, Señor, nada más. Pero cuando el Señor aclara que estuvo 3 días y 3 noches, y nos vamos a ver a Jonás, porque Pablo dice que es conforme a las Escrituras, y habla de la resurrección. Y aquí nos dice, en el 17, mas el Señor había prevenido un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Por tanto, aquí no ocupa ser matemático, ni ser inteligente, nada de eso, simple y sencillamente sentido común. 3 días y 3 noches son 72 horas. Si el Señor, el tema no es, hermanos, la resurrección, nomás para que vean que no cabe en esto. Si el Señor murió un viernes en la tarde y fue sepultado en la noche, ¿verdad? Porque ya al atardecer fueron por el cuerpo y lo sepultaron. Bueno, vamos a ponerle a las 7 de la noche. De las 7 de la noche del viernes, que le llaman Viernes Santo, hasta el sábado en la noche, tenían 24 horas, que es el sábado de gloria, creo que así le llaman. Pero el domingo en la mañana, el primer día, van y la tumba ya estaba vacía. Es decir, nomás estuvo 2 noches y 2 mañanas. O en la mañana ya estaba vacía. Entonces fue 2 noches y una mañana. La mañana del sábado. Y ya el domingo en la mañana ya estaba ahí la tumba vacía. Pero vamos a poner que todavía en la mañana estuviera ahí el cuerpo. Y lo está como a las 6 de la mañana y bueno, como quiera que sea. No son las 3 horas, no son 3 noches y 3 días. Por eso hay que entender esto, hermanos. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está practicando? El enemigo es tan astuto, tan sutil hoy en día, que como por mucho tiempo inventó un aparato para tener que quitar la vida a todos aquellos que querían traducir la Biblia, aquellos que estaban propagando el Evangelio, bueno, se hizo ese aparato para detenerlos, para torturarlos y matarlos. Para eso se hizo. Todos aquellos que tradujeron la Biblia, usted puede ver la historia, les costó la vida, fueron a la hoguera. ¿Por qué? Por el simple hecho de obedecer a Dios. Y el enemigo es astuto en esa área. Como ahora ya no pudo detenerlo, ya hay Biblias donde quiera, en el idioma que usted quiera, en dialectos aún hay Biblia. Yo tengo Biblias en dialecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, sucede de que dijeron, bueno, el enemigo dice, bueno, como ya no pude detener la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, bueno, ahora, pues nomás la disfrazo, la tuerzo, y que sigan todavía ellos celebrando cosas que no están en la palabra de Dios. En el caso ¿cuál es lo grave? Dice, hermano, ¿por qué tiene de malo irse en la mañana y cantarle a él? Lo grave de esto es de que no nomás se le atribuye a Jesús el nacimiento, la resurrección de la mañana del domingo. Aquí tengo uno, pero hay más, de los que han restado el tercer día, un viernes, sábado y domingo, porque el domingo es el día del sol. Horus de Egipto, 3000 años antes de Cristo. El que sigue, Mitra,
1200 años antes de Cristo. Hablo de los que resucitaron el domingo en la mañana. Krishna de India, 900 años antes de Cristo. Dionisio de Grecia, este tiene 500 años antes de Cristo. Y así se puede ir yendo. Entonces, pero, ¿por qué ellos le celebran el día domingo? Bueno, porque el domingo precisamente es el día del sol. Entonces, eso hay que entenderlo, hermanos. Y el tema no es la resurrección. Es nomás para que vean que no tiene nada que ver la resurrección con la Pascua. Cuando hablemos de la resurrección, estaremos hablando acerca de los 3 días y las 3 noches y las 72 horas que dice la Biblia. Eso es muy, muy importante. Pero hoy en día nos lleva a meditar acerca de la Pascua. Y yo hace años hice una gráfica para poder facilitar el entendimiento de esto, porque Pablo dice ahí en la Escritura, capítulo 15, dice que fue muerto, fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Dice, si retener lo que os he predicado, sois salvos. Entonces, fíjese la cosa tremenda. Dice, si no, creíste en vano. Eso dice la palabra de Dios. O sea, si no es conforme a la Escritura, ha creído en vano, hermano. Predicador, pastor. Si no estás enseñando lo que dice la Biblia, estás llevando a un pueblo a la perdición. Oh, esto no es tan importante, total. Yo no lo hago para Dionisio, no lo hago para Horus. No. Pues déjame decirte una cosa. El enemigo justamente eso es lo que hace. Y si usted das cuenta en toda la historia bíblica, ¿qué fue lo que hizo el enemigo? Les permitió religión a los judíos, pero se engañó con la idolatría y con adorar dioses falsos. Eso es lo grave del asunto. El asunto no es de que si el pueblo no entiende, no, somos responsables. El pueblo lleva su responsabilidad. Pero yo soy responsable y tengo que decir la verdad. Y si el pueblo se va porque no quiere la verdad, es su problema. Es su problema. Pero tú y yo tenemos un compromiso. Y aún Pablo dice que él no quería quedar bien con la gente, sino con Dios. Eso es lo que nosotros debemos de meditar. A la gente no le gusta la verdad porque cuesta trabajo. Y hablo de creyentes. La religión puede adoptar lo que él quiere, donde él quiere, es una religión. Pero el que ha nacido de nuevo ya no puede vivir en este tipo de religiones. Ya no puede. Yo por eso no me meto ni con el católico, ni con el evangélico, ni con... No. Yo le hablo del nacido de nuevo. El nacido de nuevo no puede practicar nada de eso. Se aparta. Porque por pura naturaleza nosotros nos apartamos de la idolatría. Por naturaleza nos apartamos del pecado. ¿Que seguimos pecando? Sí, seguimos pecando. Pero seguimos adelante, cambiamos, pedimos perdón, nos ponemos de cuenta y vamos adelante. Ese es el punto en el cristiano. El verdadero cristiano. Llámese católico, testigo de Jehová, mormón, evangélico de cualquier ramificación, cualquier protestantismo, protestantismo, no importa cuál sea. Yo debo de meditar en lo que me están enseñando y lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema aquí? Que el día domingo en la mañana madrugan para cantarle disque al Señor. Lo mismo hicieron allá cuando Moisés fue al monte, tardó 40 días en bajar. Ellos dijeron, hagamos dioses. Pero antes lo dijeron, hagamos fiesta para Dios. Hagamos fiesta para Jehová, hagamos fiesta para el Dios verdadero. Eso dijeron. ¿Por qué el Señor no dijo, bueno, lo hicieron en ignorancia, pero lo hicieron para mí? No, les costó la vida a algunos de ellos. Y si vemos cada vez que ellos falsificaron la adoración a Dios, les fue mal. Siempre. Hicieron altares para Dios a su manera, con sacerdotes disfrazados porque no eran sacerdotes. Si usted ve la historia de Israel en el Antiguo Testamento, es lo que está pasando hoy en día. Exactamente lo mismo. Cada quien quiere tener un Dios a su manera. Algo que no complique a la iglesia. Algo que no haga sentir mal a la iglesia. Porque se me van los diezmos, se me van las ofrendas. Y ese es el problema de muchos. Un día le dijo un hermano muy querido, le dijo el pastor, su esposa apenas estaba yendo a la iglesia y como que sí, como que no. Pero le dijo el pastor, el hermano al pastor, le dijo, hermano, sabe que mi esposa todavía fuma mucho. ¿Por qué no habla con ella? No, déjelo así, le dijo, déjelo así. Pero me gustaría que le diera un consejo porque de mí no oye nada, ya está cansada de que yo le digo de cigarro. No, déjelo así porque si yo le digo, a lo mejor se va. Bueno, pues tiene que darle un consejo. No, porque de Estados Unidos me mandan un cheque. Y tengo que reunir ciertos requisitos de ciertos miembros para que vean que estoy trabajando. Entonces, si le dice a alguien que está en pecado o que eso está mal y se le va,
pues ya el dinero se le va a bajar, hermano. Imagínese. Y el hermano será tremendo. El hermano iba con el hacha puesta siempre, hermano. Dios lo bendiga, mi hermano Villanueva. Dice, entonces usted es un pastor asalariado, ¿verdad? No, hermanito, es que debe entender. No, es un asalariado. Si no me corrige a mí, que soy su oveja, entonces... Y efectivamente, al tiempo salió el hermano Villanueva. Ahora, ¿a dónde voy con esto, hermanos? Hay pastores que tienen miedo que se vayan los miembros, porque no están confiando en Dios. Están confiando en el Diego. No, hermanito, usted, mire, usted hágalo para Dios, con eso es suficiente. No, señor. Durante el Antiguo Testamento se va a encontrar que lo hicieron para Dios y Dios no se agradó. Llevaban el cordero enfermo, el cordero ya a punto de morirse, pero lo hicieron para Dios. Levantaron altares para Dios, para su manera. Y sacrificios a su manera. Entonces, cada vez que hacemos a nuestra manera, echamos a perder todo. Por eso debe ser conforme a lo que Dios dice. Y para eso nos dejó la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo para que nos guiara en todo momento. Entonces mi pregunta es, como me dijo alguien, bueno, es que a mí no me redarguye el Espíritu. No, pues claro que no. Era un falso hermano. Era un ladrón. Era un estafador. Eso es verdad. Pero él decía, a mí no me redarguye el Espíritu Santo de eso. Claro, pues no lo tiene. ¿Cómo le va a redarguir? Nunca lo conoció. O la que ya lo haya conocido. Pero, pues no. Él fue a una iglesia por 30 años a sentarse nada más. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno es cristiano, le ha entregado a ver, Señor, no somos perfectos. Seguimos fallando cada día. Pero hay algo que nos redarguye acá adentro. No me va a poner Dios a mí que no haga lo que está mal. No, me va a redarguir. Pero es de mí seguir haciendo lo malo. Él no me va a obligar, no me va a agarrar las manos, no me va a tapar los ojos, no me va a tapar la boca. No. Él me va a redarguir. Y cuando yo me voy de boca al pecado, bueno, es mi decisión. No es que Dios me descuidó o que me soltó de su mano. No. Esa es mi decisión. Eso es lo delicado. Si tú buscas ahí en el internet dioses que nacieron el 25 de diciembre, ya hemos dado el estudio aquí, o buscas resurrección de otros dioses, vas a ver una lista ahí. Mucho antes de Cristo. Mucho antes de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que Cristo tuvo una cosa muy diferente. Fueron exactamente 72 horas, 3 días con 3 noches, mientras que otros dioses fueron solamente 36. Esa es la gran diferencia. Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que estamos practicando. Para finalizar, la Pascua que van a celebrar muchos, lamentablemente, y con conejita o conejito y huevos y todo eso, es algo pagano, paganísimo. Hermano, no quiero ni perder tiempo en explicar todo eso, usted investigue. Pero eso es de lo más pagano que puede encontrar. No tiene nada que ver con el cristianismo. Pero siempre le buscan a lo pagano algo que parezca, ¿verdad? El arbolito de Navidad, como es triangular, es la Santísima Trinidad. Y las esferas y los foquitos, es la luz de Cristo, y empiezan a buscarle para justificar el pecado. Eso hizo Israel, y esto sigue haciendo la iglesia hoy en día. ¿Te vas a condenar por eso? Yo no sé, pero Pablo dice que si no creíste en vano, si no guardamos la palabra como la predicaron, hemos creído en vano. Eso me preocuparía a mí. Y tengo un compromiso delante de Dios de hablar la verdad. Te guste o no te guste, o me guste a mí o no me guste, o a mi familia no le guste, tengo que hablar la verdad. Entonces, ese es el compromiso que tenemos predicadores. Pero el compromiso también lo tiene usted como miembro de una iglesia. A donde quiera que vayas. No me interesa cuál es tu denominación ni tu religión, no me importa. Pero si dices tú que eres cristiano, debes de seguir lo que dice la palabra de Dios. Porque el Señor, cuando deja en Éxodo capítulo 12, debe ser a perpetuidad celebrar el sacrificio de ese cordero, que es una representación de Cristo. Cuando establece la cena del Señor, era para recordar su muerte, era para recordar su sepultura, para recordar su resurrección. Y se tenía que hacer en memoria de Cristo, no en la resurrección. No. Esa es otra celebración muy diferente. Pero no le mezclemos el paganismo con cosas santas del Señor. Nada tiene que ver. El domingo en la mañana, cuando el Señor resucitó en la tarde del mes de Nisan, resucitó el Señor el día 17 del mes de Nisan en la tarde. Cualquier hora haya sido 6 o 7 de la noche, a esa hora resucitó el Señor. Y mañana en temprano, cuando fueron María y las mujeres fueron a ver el cuerpo del Señor para ungirlo, ya estaba vacía. Y dice que fueron cuando aún estaba oscuro. Por tanto, el Señor resucita conforme a las Escrituras en la tarde. Porque el día 14 de Nisan, que era un miércoles,
tenía que ser sacrificado el cordero y hasta el sábado en la noche tenía que estar el Señor. 72 horas después hubo resurrección. Así que eso es lo que dice la santa palabra de Dios. Y es conforme a la Escritura, no conforme a las tradiciones. Eso es lo que debemos de grabarse en el corazón. Hermano pastor, hermano que estás empezando a predicar, tú que das servicio en tu casa, tienes un compromiso grandote con Dios y es escudriñar la palabra de Dios. No le des basura a tu gente, entretenerlo con cosas que no son bíblicas. Métete a la palabra de Dios, escudriñala. Haz un grupo ahí con hermanos que les gusta estudiar. Pregúntense, háganse 1000 preguntas, busquen la verdad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que tenemos que escudriñarla, así como lo debería. Entonces, esto no tiene nada que ver con la resurrección, lo que se va a celebrar el siguiente domingo. Nada. Se tiene que ver con la muerte. Y cada vez que se celebraba la Pascua, era recordatorio del Cordero Pascual, que es Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero un Dios, que alguien entienda esto y que se preocupe realmente por la salvación de su alma, ya que estamos pendiendo de un hilo, porque muchos están practicando cosas que no son bíblicas. Y peor, son antibíblicas, y peor de lo peor, muchas son demoníacas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. No soy nadie para condenar, ni mucho menos, no soy Dios, ni mucho menos, ¿verdad? Pero sí para decirte lo que dice la palabra de Dios y lo que dice también la tradición. Vamos a orar, le pedimos que nos ayude, y recuerda, es al Señor al que le vamos a dar cuentas, no es a tu ministerio, no es a tu pastor, no es a tu congregación, no es a tu religión, es a Dios al que le vas a dar cuentas de lo que hagas o también de lo que no quieras hacer. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa noche le damos gracias por la bendición de la vida, Padre, por lo que nos da, Señor, cada día, Padre. Pero hoy esta tarde, Señor, venimos estudiando su palabra. Cuando dejó establecido la Pascua, fue para celebrarse, Señor, conforme a su palabra. Cuando sus hijos preguntaran en aquel tiempo en el desierto, cuando salieron de Egipto, Señor, y que preguntaron a los hijos que qué era ese acto que estaban haciendo, es muy claro lo que está pasando ahí. Había un sacrificio que daba salvación, porque los protegía, una señal con la sangre. Y había un sacrificio de un cordero, que tenía que ser ungido aquella puerta o aquel marco, para que cuando pasara por allí usted, Señor, respetara esa vida. Así también hoy en día, Señor, lo que está hablando su palabra, cada vez que hagamos ese acto, no tiene nada que ver con resurrección o con Navidad, no tiene nada que ver nada con eso. Tiene que ver exclusivamente con la muerte, con aquel sacrificio que hizo por nosotros. Ya que cuando Juan el Bautista lo ve, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y eso dice su palabra, Señor. Cuando habla de Cordero, Señor, está hablando de alguien que venció, alguien que murió por nuestros pecados, alguien que resucitó también, Señor. Pero la celebración de la Pascua, exclusivamente la celebración de la Pascua, nada tiene que ver con resurrección, Señor. Yo sé que para algunos será una exageración y dirán que eso está mal, porque la carne así es, Señor. Lo vimos en Israel, cómo se resistían, Padre, a apartarse del pecado, del paganismo, de las cosas, Señor, idolátricas. Les costaba apartarse, Señor. Pero aquel que es entendido, Señor, aquel que tiene Espíritu Santo, va a ser redarguido, porque sabemos, Señor, que no podemos mezclar, Señor, las cosas santas, las cosas de los ídolos con nosotros, Señor. Ahora le pedimos, Padre, también que nos ayude a seguir adelante y que podamos, Señor, también, Señor, ser ejemplo de los demás. Le pedimos, Padre, también perdón por sus ofensas, Señor, y si alguna palabra ociosa salió de mis labios, también perdóneme, Padre. Ahora, Señor, gracias por este momento que nos permitió compartir. Gracias por cada hermano que se reúne hoy con nosotros y lo hará mañana también. Gracias por ello, Señor. Queremos seguir predicando su palabra y poner ejemplo, Señor, en nuestra vida a los que vienen comenzando. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Bueno, nuevamente que Dios les bendiga. Recuerde que no es los estudios para condenar a nadie, al contrario, es para avisarnos que estamos haciendo algo mal y en lo que estamos equivocados, reconocer que estamos equivocados y cambiar. Es así de fácil el Evangelio. Dios les bendiga a todos y será primero Dios el día viernes 7 de la noche, el domingo 2 de la tarde y nuevamente, si nos presta vida y salud, lunes a las 7 de la noche, horario de California. Que Dios les bendiga a todos y recuerde, Cristo viene pronto, lo estamos viendo ya las señales. Dios les bendiga.